Fabi, tanto hemos hablado de educación durante este tiempo, probablemente la pandemia expuso situaciones del sistema educativo que se ven agravadas o potenciadas, pero probablemente el tema de la educación ya venía con deficiencias, ¿no? Seguro que sí, ya existían, ¿no? Habíamos hablado mucho sobre resultados de determinadas evaluaciones, ¿no? Los estudiantes argentinos en las pruebas PISA internacionales o en las pruebas Aprender, cuando hablábamos que no interpretaban un texto, sí. Hay problemas que ya estaban, obviamente, son problemas de fondo de este sistema educativo y que tal vez ahora quedan en evidencia a partir de esta modalidad exigida por la pandemia, por el aislamiento, por la no presencialidad, claro, sin lugar a dudas. La discusión virtualidad, presencialidad, ¿qué va a pasar con este tiempo? ¿No? Si se podrá recuperar lo que no se aprende efectivamente o del modo en el que estábamos acostumbrados. Y también la otra pregunta que surge es si podremos aprovechar esta reacción que aparentemente tiene la sociedad en cuanto a, sí, existen problemas en la educación. Creo que esto es lo positivo de la pandemia, lo que nos enseñó, lo que aprendimos, y aprovechar esta oportunidad para poder mejorar este sistema de educación en nuestro país, que es una de las cosas que más deseamos, sin lugar a dudas. Tratémoslo con especialistas. Exactamente, con especialistas, y hemos convocado a Manuel Álvarez Strongé. Manuel es el presidente del proyecto Educar 2050 y este proyecto es una asociación civil que viene trabajando desde hace más de una década por mejorar la calidad educativa en la Argentina. Por eso nadie mejor que él. Manuel, gracias por atendernos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias a ustedes por el llamado. Bueno, Manuel, ¿qué evaluación hacen? ¿Cuál es el diagnóstico? Saquemos la pandemia del medio y las situaciones que ha generado, sobre todo a nivel educativo, pero ¿cuál es su diagnóstico, su evaluación de cómo es la educación en nuestro país? Bueno, muy bien. A ver, tendríamos que analizar, que creo que puede ser interesante para la audiencia. La situación 2019 nosotros la describíamos como un barco con averías que iba a puerto a ser reacondicionado. ¿Qué quiere decir eso? Que al 2019 nosotros teníamos tres grandes problemas, para hacerlo claro. Problemas de cantidad, problemas de calidad y problemas de equidad. Los problemas de cantidad los podemos sintetizar en la cantidad de alumnos que egresaban del sistema obligatorio. El sistema obligatorio en Argentina desde el año 2006 incluye la secundaria. Si nosotros hacemos un corte solo en la secundaria, solamente el 29%, es decir, 3 de cada 10 egresa en tiempo y forma. Este cálculo se ha hecho con chicos que comenzaban en el año 2016 y tendrían que terminar 5 años después o 6 años de acuerdo a la jurisdicción. En términos genéricos se dice que el 50% de los chicos no terminan su educación obligatoria. Pero vamos a los que terminan, que nos dan los problemas de calidad. Los problemas de calidad con evaluaciones que ustedes mencionaban y se han llevado en Argentina, ya sea a nivel nacional, regional como mundial, indican que el 70% de esos chicos que sí terminan, remarco, solamente pueden resolver un ejercicio de matemáticas el 30%, es decir, el 70% no resuelve un ejercicio de matemáticas simple. Y esto tiene fundamento en su comprensión lectora. Solamente el 50% de los chicos tiene comprensión lectora en los exámenes internacionales. Es decir, acá tenemos problemas de cantidad y de calidad. Los problemas de equidad tienen que ver cuando hacemos una segmentación de esas calidades. Y nos dice que aquellos que están en el sistema, si vamos a los quintiles más bajos, más vulnerados, el 96% no puede resolver un ejercicio de matemáticas simple. Y vamos a un 62% de chicos que no comprenden lo que leen. Quiere decir que tenemos un cóctel explosivo, y esto era en el año 2019. Imagínense ese buque averiado chocando con el iceberg de la pandemia. Y entonces, para ponerlo Manuel, gráfico, digo, ese esto es lo que nos sucedió. a ese diagnóstico del 2019, ¿cómo lo vemos hoy? ¿Esto empeoró, se mantiene? ¿Qué hizo la pandemia a ese diagnóstico? Sin duda se empeoró. Para seguir con la metáfora, es como a ese barco le llegó un meteorito, le llegó un misil.
Ese misil es todos los efectos de la pandemia desde el punto de vista de la comunidad docente, desde el punto de vista del cierre de escuelas, desde el punto de vista de los alumnos y las enfermedades. ¿Y eso qué significa hoy? Primero que nada, no tenemos datos ciertos porque el mismo impacto de la pandemia ha hecho que no tenemos evaluaciones. Pero sí tenemos algunos números que se estiman de lo que va a ser los chicos fuera de la escuela. No le quiero llamar abandono, porque el abandono se entiende como abandono de los alumnos, y yo creo que somos nosotros quienes nos hemos abandonado a los estudiantes, porque tenemos que hacer toda la fotografía. ¿Y por qué digo esto? Porque la verdad es que pasamos de un día para el otro, de una semana para el otro, por el enorme impacto de la pandemia en el mundo, a tener una situación de absoluta imposibilidad de educarse los alumnos. ¿Por qué? Porque no tenían conectividad, porque no tenían dispositivos o porque los que tenían no alcanzaban. Entonces, esto muestra que tenemos en riesgo 1 millón de estudiantes fuera del sistema, cuando los números anuales de trayectorias mostraban que aproximadamente eran 300.000 los que quedaban fuera del sistema. Y todavía no tenemos evaluaciones de aprendizaje, pero sí sabemos que no han sido igual los aprendizajes de la virtualidad que los aprendizajes que eran antes de la presencialidad. Entonces, cuando tengamos todo este escenario junto, vamos a conocer datos muy fuertes en cuanto a la baja en la calidad educativa del país. Esto no solo, digamos, ha pasado acá, ha pasado en todos los países vecinos y en el mundo. Chile ha tenido algunas evaluaciones ya gravísimas de lo que ha sido el nivel de aprendizaje y cómo ha caído. Y todo esto, ¿qué nos trae? Como carácter transitivo la desigualdad, las enormes brechas y la cantidad enorme de chicos de lugares vulnerados que están hoy fuera del sistema y sin poder estar en educación permanente, ¿no? Manuel, ¿es posible recuperar este tiempo perdido? A ver, es posible, necesita un plan, necesita un programa, necesita mucha, digamos, decisión política. Por ejemplo, en Inglaterra ya tienen un plan trianual de recuperación de aprendizajes y de recuperación de chicos que han quedado fuera del sistema. Y estoy hablando de uno de los sistemas del mundo que está en la vanguardia. Por eso es que desde Educar 2050 pedimos mucho esta planificación en las 24 jurisdicciones del país y a nivel nacional. Necesitamos un plan especial para esta recuperación. Lo necesitamos sí o sí. Y creo que tenemos como sociedad que tomar conciencia de que el problema no es solo la presencialidad. La presencialidad quizás se nos sitúa arriba del iceberg. El verdadero problema que tenemos y que tenemos desde hace mucho tiempo es estos problemas de calidad, de cantidad y de desigualdad. Usted en algún momento habló, Manuel, justamente haciendo referencia a que el problema no era ese, el de la presencialidad o la virtualidad, y se refirió al tema de enseñar y aprender, ¿no? Esto como un derecho básico que tenemos sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que está fallando? Ambas cosas, digamos, ¿hasta dónde es la relación de una con la otra? Porque sin lugar a dudas, si no hay enseñanza tampoco hay aprendizaje, ¿no? Están directamente relacionadas, pero digo, ¿cómo hacemos con esto? ¿Qué es lo que está fallando? A ver, primero poner el marco de situación. El derecho de enseñar y de aprender es un derecho previsto en nuestra Constitución. Es decir, ya los constituyentes de 1853 previeron este derecho para los ciudadanos argentinos. Tengámoslo como un derecho, ejerzámoslo como un derecho y reclamémoslo como un derecho. Segundo, ese derecho avanzó, inclusive después de la Segunda Guerra Mundial se declaró como derecho humano. Así que todo eso es nuestro paraguas protector hacia la educación. Ahora, como bien ustedes señalan, se divide en el derecho de aprender y el derecho de enseñar. Evidentemente están muy correlacionados y la obligación que tiene el Estado para proveer la protección de este derecho tiene estas dos ramas. Tanto la enseñanza, que debería ser una obligación de resultado, que los chicos aprendan. Como estamos viendo, esto no sucede. La pandemia yo creo que nos sirvió y nos sirve como oportunidad, que bien mencionaban ustedes al comienzo, en mostrar la importancia y la relevancia de la educación presencial y de la educación y de los docentes. El problema se sentó en la falda de los padres y madres, porque así fue literalmente.
Y allí comenzaron a darse cuenta que esto es difícil, que necesita de tecnicismo, y que necesita del talento de muchos buenos docentes que tenemos en Argentina. Entonces, allí tenemos que focalizar una de las herramientas que tenemos, la formación docente, el acompañamiento al docente y inclusive algo que surgió en la pandemia, el vínculo con las madres y padres, porque ellos también tienen la obligación como familia de educar a sus hijos. Ahora, todo esto tendría que ser parte de un plan integral donde podamos medir los aprendizajes. Claro. Es decir, evidentemente enseñar bien y que los chicos no aprendan sería una obligación sin sentido. Tenemos que encontrar ese círculo virtuoso de que se unan. Y allí está la enorme tarea que tenemos que hacer como sociedad de unirnos en esta necesidad de tener mejor educación, que esta sea la verdadera bandera, que esto no sea tema de grieta. Allí está el verdadero secreto de que podamos dar lugar a la unión entre aprendizaje y enseñanza. Esa escuela de la que usted habla, esa escuela, diría, más tradicional, parece en este último tiempo, en estas últimas décadas, diría, que está tal vez más ocupada por cuestiones que no son estrictamente de contenidos, sino de todo un abordaje social, de contención, tan necesario también, pero es como que el sistema educativo se está ocupando de otras cosas que no son estrictamente las del aprendizaje y la enseñanza, ¿no? Mira, tocas un buen punto. La verdad que la pandemia también nos ha servido como oportunidad para poner en discusión la escuela y la pedagogía y el currículo. No es razonable que sigan estudiando la educación enciclopédica que tienen nuestros alumnos y que tengan 14 materias o 12 materias y que sepan la campana de Gauss o las células de la ameba, cuando eso es una información que se obtiene por internet y con un clic. Entonces, esto lo tenemos que cambiar. Tenemos que hacer una escuela nueva con nuevas pedagogías y con nuevas materias, porque tenemos un problema. Y teníamos un problema ya antes, en el 2019 y para atrás también. Se está estudiando, muchas provincias lo están trabajando, cómo tiene que ser en esa nueva escuela y especialmente cómo tiene que ser esa nueva escuela en el secundario, porque en el secundario es el mayor problema que tenemos. Ahora, la pandemia nos ha puesto también la educación virtual o educación híbrida, que es otra cosa a la cual tenemos que echar mano, porque evidentemente hay muchas cosas de esa educación virtual que son beneficiosas y que las vamos a tener que utilizar y que inclusive la van a apoyar tanto los docentes como las madres y padres. Ahora, el tema social que tocás, el tema, digamos, de contención que la sociedad argentina ha dado a través de la protección integral de la madre con el hijo, etcétera, es razonable que tenga la escuela como un jugador fundamental. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en el conurbano bonaerense tenemos 70% de pobreza, o en todo el país, en los chicos menores de edad me refiero, ¿no? Tenemos más del 40, casi el 50% entre los chicos más pequeños. Entonces, evidentemente la escuela tiene que jugar un rol. Ahora, no olvidemos que ese rol es el que mencionábamos antes, enseñanza y aprendizaje. Si tiene que ser contención social, fabuloso, utilicémoslo. Algo que aprendimos desde Educar 2050, y lo cuento muy corto, cuando empezamos a trabajar nosotros lo hicimos con las escuelas más vulnerables del impenetrable chaqueño. Y una madre me dio exactamente el término que utilizamos durante todos estos 12 años. Me dijo, mire, yo no sé si ustedes van a llegar a poner acá un secundario rural. Estamos hablando de un monte en el norte. Me dijo, pero sé que para mi hijo la educación es su salvavidas. Y me quedo con eso, porque allí está el verdadero secreto de la educación y su vínculo con la social, y la educación y su vínculo con el aprendizaje y el futuro de esos chicos. Manuel, hablábamos al principio de esta posibilidad, esta reacción de la sociedad frente a la pandemia, de darse cuenta cuál es el estado de la educación argentina. ¿Usted cree que esto se puede potenciar, que puede ser una oportunidad? Sí, claro. Yo creo que han salido madres y padres a hacer un reclamo por la presencialidad, y es muy lógico que lo hayan hecho y hasta es bueno. Lo que sí tenemos que aprovechar es no solo quedarnos en esa superficie, sino ir más profundamente a los problemas que teníamos antes y que no visualizábamos. La sociedad argentina generalmente contesta, lo hemos medido en diferentes encuestas. La educación de mis hijos está muy bien, la educación de la Argentina está muy mal. Cuando todos contestan lo mismo, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Entonces, lo que tenemos que ver como sociedad es que tenemos que mejorar la educación, que tenemos que ponerlo como prioridad, que tenemos que invertir más, que tenemos que apoyar a los funcionarios de cada provincia para ser más talentosos, para tener más
inversiones. Eso lo tenemos que hacer y nos tendría que unir. Así como fue la democracia en el 83, debería ser la educación. Ahora, ¿para eso qué necesitamos? Que la sociedad se levante, en el buen sentido, y que diga, esta es la prioridad, acá tenemos que invertir, este es el futuro de Santa Fe, o de Córdoba, o de Formosa. Perdón, Germán, Sí. un segundo, quería apuntar a esto, ¿no? O sea, trabajan con el afán de, bueno, buscar la calidad, la equidad educativa desde desde Educar 2050, digo, ¿no? Y trabajan para movilizar sociedades en busca de justamente políticas que se apliquen desde arriba. ¿Son escuchados? Digo, por los gobiernos, ¿son consultados? Porque realmente yo me saco el sombrero por Educar 2050, pero quienes deben hacerlo, ¿lo hacen? Bueno, hay buenas organizaciones y varias en el país, y la verdad que sí. Yo quiero decirlo con todas las letras. Hay provincias que están trabajando muy bien, hay provincias que escuchan, tenemos un diálogo constante con los diferentes ministerios. No es una tarea fácil, no creamos que soplar y hacer botellas, pero sí necesitamos decisión política, Claro. que se convierta en el tema. Claro. Y aquí necesitamos desde el presidente abajo a que estén todos comprometidos. Y les digo algo más, que es positivo y de la pandemia. Cuando se empezó a trabajar en el comienzo del ciclo 2021, en el ciclo lectivo 2021, hubo una foto de maravilla, donde estaba el presidente, donde estaban los 24 ministros en el Consejo Federal de Educación y donde estaban los sindicatos. Y allí hubo como un pacto a volver con la educación presencial y hacer todos los esfuerzos. Necesitamos que eso se mantenga, necesitamos que la sociedad lo reclame, necesitamos que además le pida más, no solo la presencialidad, sino todo esto que hablábamos antes, ¿no? Usted ha mencionado uno de los actores que yo quería traer a la charla. Primero, retomando esta idea de enseñar y aprender, y le quería preguntar si el nivel de preparación de los docentes en general, por supuesto, es óptimo también, y sumando a la discusión el rol de los gremios, ¿no? De los gremios docentes, de los tantos que hay, si están alineados con esta idea, porque a veces parece que son actores que dificultan el proceso de educación, ¿no? Sobre todo en la discusión, por supuesto, genuina y con intereses evidentemente válidos, pero que a veces entorpecen el normal desarrollo de un ciclo lectivo. A ver, son temas urticantes y no los quiero evitar, ¿eh? Vamos uno por uno. Primero, en el tema de la calidad docente, yo me hago la misma pregunta. Yo soy abogado y me preguntaría por la calidad de los abogados o por la calidad de los periodistas. Hay de todo. Y yo le diría que en general la calidad del docente argentina es buena. Y hay muchos docentes que son héroes y que hay que aplaudir de pie. Y que nosotros además tenemos el grito de todos nos unimos por la mejor educación y la educación es la más importante y no le estamos pagando bien. Entonces no somos coherentes. ¿Hay docentes que les falta y hay docentes que no están bien preparados y hay docentes pícaros? Sí, los hay. Los hay y tenemos que monitorearlos y tenemos que auditarlos y tenemos que hacer las modificaciones que tenemos que hacer en cualquier profesión. Pero el nivel general del docente argentino, trabajamos nosotros mucho en Latinoamérica y en el mundo, no es malo. Y podrían hacerlo muy bien si hay un plan integral que los apoye, los siga y les reclame también. Vamos al segundo tema, los gremios. Los gremios por naturaleza tienen la obligación de representar los intereses de sus agremiados. Y evidentemente van a ser los que levantan la bandera del reclamo por un salario o del reclamo por condiciones de trabajo, que muchas veces tienen lógica y muchas veces hay que entrar en ese diálogo y justamente el poder del diálogo es escucharlos. Con lo cual, yo le diría que el gran desafío que tiene Argentina es que esto sea prioridad y que tengamos esa mesa. Así como algún momento tuvimos el Congreso Pedagógico, que llevó Alfonsina adelante, creo que lo vamos a tener que volver a hacer, porque hoy estamos tocando fondo. Entonces, escuchemos a los gremios, estemos todas las horas que tengamos que estar con los docentes, con las autoridades y también, ¿por qué no?, con representantes de las madres y padres, porque de todos es la obligación, así como de las organizaciones sociales, para sacar un plan educativo. Tenemos una buena ley del año 2006 que costó y salió y tiene muchas buenas predicciones. ¿Cuál es el problema? Que no las cumplimos. Entonces, establezamos un plan como lo hizo Brasil, como lo hizo Chile, como lo ha hecho Colombia, y no me quiero comparar con Finlandia o con Singapur. Claro.
Me comparo con realidades más cercanas y hagámoslo. Interesantísimo, ¿eh? La educación como camino de salvación, ¿no? Sí. Esto que usted mencionó y parece ser el título de esta nota y de ojalá sea el eje de las políticas de gobierno, ¿no? Ujú. Sí, exactamente, porque tiene que ver con lo del salvavidas, ¿no? Y acá tenemos que ser muy conscientes de lo mal que lo están pasando muchos chicos y chicas en edad escolar que en este momento no tienen la posibilidad de educarse y están quedando todavía más afuera. El desafío es apostar por la educación, invertir más en educación y por supuesto hacerlo en un marco de plan integral, ¿no? Para que estemos todos con este apoyo y con esta fuerza conjunta, algo que nos una. Gracias, Manuel, muy amable, un lujo hablar con usted. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Qué importante, Claro. ¿no? La educación, digo, como él dice, ¿no? Para salvarnos, la educación para evitar la pobreza, la educación para evitar la falta de trabajo en los jóvenes, lo que representa después muchas veces problemas de adicciones, problemas de violencia, la educación siempre en el social, centro. Exacto. la contención, Exacto. no lo dejemos de lado. Y evidentemente hay un retroceso porque nuestro país fue líder Sí. en el sistema educativo, en alfabetización, Sí. y lamentablemente los indicadores, números reales, concretos, Sí, las datos pruebas. estadísticas de las pruebas, no nos dejan muy bien parados, ¿no? Con Yo- cosas elementales, básicas. Sí, ¿no? yo me quedo con esa foto que él dijo, ¿no? Que Manuel señalaba. El presidente con todos los ministros, los integrantes del Consejo Federal de Educación y los gremios. Y brego y ruego Sí. para que esa foto se haga realidad en tanto y en cuanto se transforme en un plan de educación, en herramientas que le brinden educación a nuestros chicos. Política de Estado. Sí, y decisión política. Gracias, Fabi. Gracias.